Buenas noches. Apresan supuesto delincuente mientras robaba vestido de militar. Aumenta llegada de viajeros que pasarán la Navidad en República Dominicana. Y en las internacionales siguen las evacuaciones en Alepo por los feroces enfrentamientos. Tribunal falla a favor de la eliminación del monopolio en el transporte. Menor violada deja recién nacido abandonado en la maternidad de Los Mina. Abanico de reacciones provoca aprobación de Código Penal. Estados Unidos y República Dominicana firman tratado de extradición. Partido Reformista apodera a fiscal de la organización para dar seguimiento a acción contra presidente de la entidad. En las económicas, inauguran feria de vehículos usados. En los espectáculos, Beyoncé encabeza lista de mejores álbumes del 2016. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro en República Dominicana, esta es la edición estelar de Noticias Telemicro con Elianta Quintero. ¿Qué tal, amigos? Les presentamos nuestra pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la penalización del aborto en el Código Penal aprobado en el Senado? Opine a través de nuestras redes sociales, @ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Comenzamos de inmediato. El Tribunal Superior Administrativo falló a favor del recurso de amparo del Consejo Nacional de la Empresa Privada contra el monopolio en el transporte de carga y pasajeros. Y como nos cuenta Osiris Mora, tras escuchar el veredicto, el empresario del transporte Juan Uvieres sufrió un desmayo. La segunda sala del Tribunal Superior Administrativo ordena en esta sentencia a varias instituciones del Estado a que cumplan con la ley que establece la libre competencia en el mercado. Y que este tribunal, garante de la Constitución y de la ley, está en obligación de garantizar su cumplimiento. En consecuencia, ordena a los accionados a Ministerio de Trabajo establecer las acciones necesarias para vigilar el fiel y cabal cumplimiento del artículo 1 de la ley número 578/65, en el sentido de velar porque no se establezcan monopolios en provecho de particulares en los trabajos de carga o descarga de buques o naves. Durante la lectura del fallo, el empresario del transporte, Juan Uvieres, sufrió un desmayo, ocasionando esto un alboroto entre los choferes presentes. En tanto que el presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte, Antonio Marte, calificó de absurdo dicho fallo. A mí no me sorprende nada de esto. Esto es un plan que te lo hubiera dicho. Una componenda gobierno CONEP para la destrucción del sector. De inmediato, el CONEP reaccionó frente a la referida sentencia. Entonces, esa es una decisión contundente y que tiene que dar paso a una reflexión y a un trabajo conjunto para dar respuesta a lo que es una gran necesidad nacional. En el fallo se ordena además que de no cumplir con la sentencia en el tiempo establecido, se deberá pagar un astreinte provisional de 5.000 pesos diarios. Además, decide que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional dé facilidades a los usuarios del transporte de carga. Osiris Mora, Noticias Telemicro. Y para conocer otras opiniones de cómo puede impactar esta decisión que tomó el Tribunal Superior Administrativo y que falló a favor del CONEP, tenemos con nosotros a esta hora a Joel Santos. Él es presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes. Señor Joel, muy buenas noches. Queremos saber su opinión de cómo puede esto ayudar a que se cumpla el tema de la libre competencia y muy importante además porque creo que era uno de los puntos de honor, el libre tránsito en República Dominicana. Buenas noches. Bueno, obviamente, muy buenas noches primero. Ciertamente hay que decir que ha sido un paso trascendental para no solamente el sector privado, sino para la población en lo referente a que se alcance el objetivo de que haya libre tránsito, libre competencia en lo que se refiere a transporte en la República Dominicana. No solamente el transporte de carga, que es tan importante como insumo para la producción,
sino también lo que se refiere al transporte de pasajeros, que definitivamente debe mejorar lo que es la dignidad y lo que es el buen sentir de que la persona se transporte adecuadamente por la ciudad con mucha seguridad. Señor Joel, directamente, ¿cómo se beneficia? ¿Puede ayudar esto a agilizar, a dinamizar la oferta y la demanda, pero además el tema del empleo? No, el principal punto de lo que puede beneficiar a la población es que si se puede reducir el costo del transporte, de la competencia, precios de la población. Lo mismo con el costo de los pasajeros, si se puede alcanzar por la vía de la competencia, dependiendo de si hablamos de pasajeros o hablamos de empleados, por ejemplo, también puede abaratar los servicios a la población. Hay que recordar que nuestro país compite de manera directa en los mercados internacionales, es una economía cada vez más abierta, por lo tanto, todos los insumos y todos los costos de los servicios tienen que ser ofrecidos cada vez más a precios competitivos para que verdaderamente podamos tener una economía estructurada y competitiva. Señor Joel, se nos está acabando el tiempo, pero quería conocer, antes de finalizar, ¿cuál es el próximo paso a seguir? ¿Cómo van a hacer ustedes además para fiscalizar y garantizar que este fallo que hizo hoy el Tribunal Superior Administrativo sea cumplido por parte del Estado? Bueno, en este sentido ya las autoridades deben cumplir con los reglamentos establecidos y reglamentar el transporte, porque obviamente el sector público, en este caso, es el encargado de regir lo que es los reglamentos, y el sector privado que debe impulsar, y también obviamente esta decisión deberá ir fomentando la inversión al sector transporte para a su vez fomentar la competencia y, como ya dije, mejorar los costos de los servicios y la calidad del mismo también, que no se nos debe quedar. Bien, señor Joel, agradecemos infinitamente su participación hoy en Noticias de Telemicro. Nos acompañó a esta hora Joel Santos, presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Muy buenas noches, señor Joel. Muy buenas noches a todos. Bien, otros que se pronunciaron fueron los diputados de la oposición, quienes criticaron a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que acogió un amparo interpuesto por el Consejo Nacional de la Empresa Privada para acabar con el monopolio en el sector transporte. Algunos entienden que el Partido de la Liberación Dominicana intervino para que se favoreciera el CONEP. Otros dicen que no creen que con esto se resuelva el problema del transporte en el país. Es una decisión muy marcada, con un interés político muy marcado, en donde estamos seguros que el PLD también colocó la vara mágica de las decisiones de su comité político. Esperaba un fallo en contra, pero he visto a favor de la segunda parte. Vamos a ver las consecuencias, las cosas que ese fallo pueda cambiar. Bueno, yo creo en primer lugar que un fallo no resuelve el problema del transporte en la República Dominicana. Hay un problema de fondo. El tema fundamental del país consiste en que se están tomando las cosas por la rama y aquí se está tratando de darle mayor oportunidad a quienes más tienen. Con el fallo se ordena además que de no cumplir con la sentencia en el tiempo establecido, los transportistas deberán pagar una sanción monetaria provisional de 5.000 pesos diarios. Y los principales puentes de la ciudad continúan militarizados tras el fallo del Tribunal Superior Administrativo a favor del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP y en contra de varias instituciones del Estado por el presunto monopolio del sector transporte. En ambos extremos del puente Duarte, de la bicicleta I-17, se encuentran apostados militares para garantizar la seguridad y el orden en estas vías. Bien, y un abanico de reacciones sigue generando la decisión del Senado de convertir en ley el Código Penal con un artículo que sanciona el aborto. Nuestra compañera Julia Flores nos amplía la información. Como una violación a los derechos humanos, definen feministas la aprobación del Código Penal que sanciona las prácticas abortivas. Que están mandando nuestros legisladores a las mujeres más pobres, a las que no tienen
recursos para salir fuera del país y buscar un aborto legal y seguro a que definitivamente mueran. Otros sectores tampoco están de acuerdo con que se penalice el aborto terapéutico y cuando hay violaciones. De manera que entendemos que el presidente debe de observar nuevamente ese Código Penal. Pero tampoco impedir que aquellas situaciones que se presentan donde el ser humano, la madre en este caso, corre riesgo, yo creo que es lo que se conoce como aborto terapéutico, tiene sentido entonces que se aplique al aborto terapéutico. Y mientras en el seno del Senado hay divergencias, desde la Iglesia Evangélica solo esperan la promulgación de la ley. Porque no podemos hacer un código que esté en contra de la Constitución. Es decir, la Constitución protege la vida. Nosotros entendemos que es un tema que debe seguir discutiéndose porque la misma sociedad está dividida en cuanto a se refiere si estamos de acuerdo o no. De haberlo aprobado, de penalizando el aborto, era violatorio de la Constitución y obviamente no va a pasar. Aun cuando pasara, obviamente iba a ser impugnado en el Tribunal Constitucional. El tema del aborto es el único divergente en el Código Penal, aprobado este miércoles en el Senado de la República. Julia Flores, Noticias Telemicro. Y una menor que salió embarazada fruto de una violación dejó abandonada a la criatura en el Hospital San Lorenzo de Los Mina. El bebé fue entregado al Consejo Nacional de la Niñez. Anovi Delgado nos dice que con este suman 2 los recién nacidos abandonados en el centro en los últimos días. Una supuesta violación sexual a una adolescente trajo a la vida a un bebé. Esta acción motivó a la menor dejar abandonado el infante en la maternidad de Los Mina, lugar donde nació. Un adolescente que ella decidió dar el niño en adopción al nacer y inmediatamente ya se había hecho gestiones antes con Conani para que no hiciera otro tipo de maniobra, sino que después de nacido pues ellos se iban a encargar. Otro bebé también nacido en el centro fue abandonado por su madre de nacionalidad haitiana. El pequeño recibe atenciones médicas tras presentar dificultades de salud. Nació con problemas de salud y naturalmente Conani no puede irse un niño con condiciones todavía que amerita estar en el hospital ingresado a una institución como Conani porque no es el papel de ellos. El director del hospital explica que su progenitora y familiares solo han ido a verlo 2 veces en los 30 días que tiene la criatura. Ella es de nacionalidad extranjera, la madre. No ha habido forma de localizarla. Víctor Calderón explicó que cuando se presentan estos casos, se tramitan a las autoridades correspondientes. Las autoridades de este Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia están a la espera de que el niño ingresado en el centro de salud reciba la de alta para luego también acudir en su auxilio. En Santo Domingo, República Dominicana, Anovi Delgado, Noticias Telemicro. Bien, cambiamos de tema. Pasamos con los dominicanos de la diáspora que continúan llegando por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Janet Fernández estuvo allí y nos trae el reporte. Los familiares de los viajeros formaban una larga fila para ser los primeros en abrazar a los que llegan para las fiestas navideñas. Encontrarse con la familia es muy importante y más en estos tiempos, donde celebramos la Navidad en familia. Siempre nos reunimos. Bueno, estamos entusiasmados y emocionados porque hace mucho que yo no veo a mi sobrina, que es que viene. Mientras cargados de maletas y felicidad, miles de dominicanos ausentes continúan llegando desde diversas partes del mundo al país. Come en la calle, come chimichurri, come chicharrón, come todo lo que aparezca, beber mucha cerveza y pasarla bien y hacer una fogata y compartir. Mi calor dominicano, de que uno viene aquí y le gusta. Tenía 7 años que no pasaba la Navidad con mi familia y al menos este año la paso con mi familia. Según datos estadísticos, la llegada de dominicanos no residentes en el país para el mes de diciembre ha ido en aumento durante los últimos 4 años, llegando en el 2015 unos 113.612. Y se espera que para este año esa cifra se duplique. En el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro. Tras la pausa, entérese dónde apresan al ladrón vestido de militar. Y en las internacionales, sepa cómo siguen las evacuaciones en Alepo. Mi nombre es Carlos Peña, de Santiago, República Dominicana. Deseo enviar un saludo a toda mi gente
en República Dominicana y a mis amigos, familiares, esperando que esta Navidad sea de mucha prosperidad para todos.